El alumnado del IES El Sur ha estado investigando acerca del funcionamiento de los cohetes espaciales. Con ayuda de recursos de la NASA, han resuelto una serie de ejercicios de aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas aplicadas a la teoría del vuelo de un cohete. La teoría del vuelo de un cohete muestra que la velocidad obtenida por un vehículo lanzadera al espacio cuando su combustible se quema hasta agotarse es expresado por la ecuación v igual a c por logaritmo neperiano de r. ¿Dónde ves la velocidad obtenida por el vehículo durante su lanzamiento? La velocidad de escape del motor. El logaritmo neperiano de r. El logaritmo en base de r. R es la razón de masa de la nave espacial definida por R igual a peso despegue entre peso combustión. El peso de despegue lo forman el combustible F, la estructura S y la carga útil B. Al quemarse, suponiendo que se ha utilizado todo el combustible, el peso restante es S más B, de modo que R es igual a F más S más B, entre S más B. En este problema se nos plantea si puede este vehículo lanzadera alcanzar la órbita de la Tierra de 160 kilómetros. Es evidente que desde la ecuación del cohete, la velocidad de propulsión aumenta cuando la proporción de masa aumenta, ya que son directamente proporcionales. Podemos conseguir una mayor proporción de masa usando el combustible sólido, ya que el combustible sólido sirve como parte de la propia estructura. Si no hay carga útil o la carga útil es muy pequeña, en el cohete de combustible sólido tiene una proporción de masa de 19. Y el promedio típico de la velocidad de ese cohete con ese combustible sólido es de unos 2,4 km por segundo. Por lo tanto, usando la ecuación del cohete, la velocidad es igual a los 2,4 km por segundo del cohete con el combustible sólido por el logaritmo neperiano de la proporción de masa de 19 en kilómetros por segundo, y ahora despejando sería igual a 2,4 por 2,94, que serían unos 7,1 km por segundo. Por lo tanto, esta cantidad es mucho menor a la que se necesita para alcanzar la órbita, que serían de unos 160 kilómetros. La solución está en distintas fases. Primero, en cuanto el gas es consumido, se sueltan los motores y se cae al mar. Por lo tanto, ya está libre de este peso muerto. Así que en la segunda etapa los motores son mucho más efectivos y el mismo proceso es repetido en las etapas restantes. Diseñamos un vehículo de 2 etapas para colocar una carga en la órbita terrestre. Vamos a hacer algunas suposiciones simplificadoras para hacer más fácil este problema, preservando la idea básica. 1. El peso de la estructura de cada fase es el 10% del peso del combustible, siendo el peso restante la carga. 2. El incremento de velocidad está dividido equitativamente a lo largo de la fase, contribuyendo 4,5 km cada fase, con una velocidad de escape final de 9 km. Todas las fases usan el mismo combustible, con una velocidad de escape de 3,7 km por segundo. Esta suposición generalmente no es cierta en la práctica. Por ejemplo, el transbordador espacial usa reforzadores de cohetes sólidos, además de los motores principales, pero nuestra meta es ver un ejemplo numérico. Como funciona la puesta en escena también supondrá que el peso total en el despegue es 5 por 10 elevado a 4 kilogramos. Para este ejemplo numérico, determina el peso del combustible en cada etapa, el peso estructural de cada etapa y el peso de la carga orbital. F1, S1 y P1 representan el combustible, la estructura y el peso de la carga útil respectivamente en la primera etapa, y F2, S2 y P2 igual para la segunda etapa, dado que la carga útil de la primera etapa incluye toda la segunda etapa y la carga orbital. En la primera etapa nos damos cuenta que tenemos esta fórmula y que se corresponde a que V es la velocidad de escape final, que es 4,5 km por segundo, que C es 3,7 km por segundo y que es la velocidad de escape, y tenemos que calcular el logaritmo neperiano de R1. Entonces sustituimos en la fórmula, que sería 4,5 km por segundo igual a 3,7 km por segundo por el logaritmo neperiano de R1, y despejamos para calcular el logaritmo neperiano de R1, que sería 4,5 entre 3,7. Y nos damos cuenta que el logaritmo neperiano de R1 es igual a 1,22. Para poder sacar el logaritmo neperiano, despejamos de la fórmula y tenemos que R1 es igual a E elevado al resultado anterior
y esto nos da que R1 es igual a 3,4. Seguimos en la primera etapa. Como en el paso anterior hemos calculado R1, que es igual a 3,4, a partir de esta fórmula podemos calcular el peso del despegue, que es 5 por 10 elevado a 4, y tenemos que despejar S1 más P1. Por lo tanto, el peso del despegue es 5 por 10 elevado a 4 entre S1 más P1 es igual a 3,4. Y S1 más P1 es igual a 5 por 10 elevado a 4 entre 3,4. Que da 3,5 por 10 elevado a 4. Ahora, el siguiente paso es calcular F1. Para calcular F1 tenemos que restar el peso del combustible, que es 5, menos 1,5 que hemos calculado antes, por 10 elevado a 4. Que da 1,15 por 10 elevado a 4 kilogramos. Entonces, según esta fórmula, la estructura es igual al 10% del fuel. Así que S1 es igual a 0,1 por 3,5 por 10 elevado a 4, como estuvimos antes. Y esto da como resultado 3,5 por 10 elevado a 3 kilogramos. Obteniendo esto, ya podemos calcular la carga, haciendo P1 más S1, que lo calculamos anteriormente, menos S1, que lo acabamos de calcular. Entonces, P1 es igual a 1,5 por 10 elevado a 4 menos 3,5 por 10 elevado a 3, que da igual a 1,15 por 10 elevado a 4 kilogramos. Tenemos que R2 es igual a 1,15 por 10 elevado a 4 entre S2 más P2. 1,15 por 10 elevado a 4 es P1. Ahora tenemos que despejar S2 más P2. ...1,15 por 10 elevado a 4, que es P1, entre el 3,4, que es R2. Y nos da 3,4 por 10 elevado a 3 kilogramos. Para finalizar calculamos F2, que es igual a 1,15 por 10 elevado a 4, menos 3,4 por 10 elevado a 3, que nos da 8,1 por 10 elevado a 3 kilogramos. Entonces, calculamos S2, que es igual a 0,10 por 8,1 por 10 elevado a 3 kilogramos, que es lo que nos ha dado antes, que nos daría igual a 0,8 por 10 elevado a 3 kilogramos. Entonces, por último, calculamos P2, que es igual a 3,4, que nos ha dado S2, menos 0,8 por 10 elevado a 3 kilogramos, que sería igual a 2,6 por 10 elevado a 3 kilogramos. Demuestra que cuando todas las fases utilizan el mismo propelente, la relación de masa total en un vehículo lanzadera de fases múltiples es igual al producto de las relaciones de masa individuales. El siguiente problema te dice que la teoría del vuelo de un cohete muestra que la velocidad obtenida por un vehículo de lanzamiento al espacio cuando su combustible se quema hasta agotarse es expresado por la ecuación V es igual a C por logaritmo neperiano por R, donde V es la velocidad obtenida por el vehículo durante su lanzamiento, C la velocidad de escape del motor
y el logaritmo neperiano de R es el logaritmo en base de E de R, y R es la razón de masa de la nave espacial definida por R, que es igual al peso de despegue entre el peso de combustión. Ahora que ya tenemos la ecuación, vamos a utilizar como ejemplo 3 etapas, y esto se puede escribir de la siguiente forma. Esto se puede escribir como V final, y aquí sacamos factor común la C. Y una de las propiedades de los logaritmos es esta, que dice que el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y se puede poner como logaritmo en base a de x por y. Y aquí lo mismo. Por logaritmo neperiano de R1. Para comprobarlo hemos puesto como ejemplo estas razones de masa, y la velocidad de escape son aproximadamente unos 11,2 km por segundo. Hemos puesto la fórmula que nos dio antes y vemos que nos da 35,59 km por segundo, y haciendo por separado cada una de las velocidades y sumándolas nos da el mismo resultado. Hola, yo soy Chris y hoy vamos a resolver un problema de la NASA. Nuestro problema viene derivado de una ficha de problemas sobre naves espaciales facilitada por la NASA. Así tendrá en cuenta otros ejercicios planteados anteriormente y que procederemos a explicar. Dice así: usando la ecuación obtenida en el problema 9, demuestra que el vehículo lanzadera construido en este problema puede, efectivamente, orbitar su carga. ¿Qué? ¿No has entendido nada? No te preocupes, ahora lo vamos a explicar todo. Dicho esto, empecemos. Para entender este problema tenemos que remontarnos al problema 8. Nos proporciona la siguiente fórmula. V es igual a C por el logaritmo de R, siendo V la velocidad ganada por el vehículo durante el lanzamiento, C la velocidad exhaustiva del motor y R la masa media de la aeronave, obtenida de dividir el peso de despegue, el peso al despegar la nave, que se obtiene sumando el peso del combustible, el de la estructura y el de la carga, entre el peso de esta una vez quemado el combustible, o burnout, resultante de la suma del peso de la estructura más la carga. También es importante que tengamos en cuenta el siguiente dato proporcionado. Para que una aeronave pueda orbitar a 160 km, su velocidad mínima de despegue, v, debe ser de al menos 7,8 km por segundo. Ahora bien, según con los datos que nos dan en este problema, c es igual a 2,4 km por segundo y r es igual a 19, utilizando la ecuación del cohete, queda demostrado que esta nave no puede orbitar a 160 km, pues su velocidad de despegue es menor a la requerida. Avancemos ahora al problema 9. Este problema propone crear una aeronave compuesta por dos partes, stages, considerando que 1. La ganancia en velocidad, v, es repartida uniformemente entre las dos partes, contribuyendo cada una 4,5 km por segundo de la velocidad total requerida de 9 km por segundo. 2. Todas las partes usan el mismo propelente, con una velocidad exhaustiva, c, de 3,7 km por segundo. Bien, lo que nos interesa de este problema para poder resolver más adelante nuestro problema 11 es despejar la R, o masa media de cada parte de nuestra nave. Para ello volveremos a nuestra ecuación del cohete. V es igual a C por el logaritmo neperiano de R. En este caso, V será 4,5 km por segundo para cada parte, y C, o la velocidad exhaustiva, será de 3,7 km por segundo. Así tenemos que 4,5 es igual a 3,7 por el logaritmo neperiano de R. Pasamos 3,7 dividiendo, 4,5 partido de 3,7 es igual al logaritmo neperiano de R, por lo tanto R es igual a E elevado al 4,5 partido de 3,7, obteniendo finalmente que R es igual a 3,4 para cada parte, es decir, R sub 1 es igual a 3,4 y R sub 2 es igual a 3,4. Ahora, volviendo a nuestro problema 11, vamos a demostrar que
Efectivamente, la velocidad de despegue de la nave entera es de 9 km por segundo, como esperábamos antes, y que, por tanto, puede orbitar su carga a 160 km por segundo. Así volvemos a nuestra ecuación del cohete. En este caso, v será igual a 3,7 por el logaritmo neperiano de r, que en este caso, al ser 2, pues tenemos que v es igual a 3,7 por el logaritmo neperiano de r1 más el logaritmo neperiano de r2. Aplicando las propiedades de logaritmos, tenemos que v es igual a 3,7 por logaritmo neperiano de r1 por r2. Así pues, aplicamos los números y nos queda que v es igual a 3,7 por el logaritmo neperiano de 3,4 al cuadrado. Despejamos y obtenemos que v es efectivamente 9 km por segundo. Espero que te haya resultado interesante, hayas aprendido con esta resolución y si tienes dudas, por favor, no dudes en dejarlas en los comentarios. Yo soy Chris y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!